Muy feliz noche tengan todos ustedes, mis queridísimos compañeros de travesía. Hoy le damos un gran saludo afectuoso a esta ciudad capital que nos lleva dentro hace tantos años, por lo menos a mí, y que la he disfrutado tanto con ese Ávila, ese sultán enamorado que es ese Ávila maravilloso. Por lo tanto, la ciudad cumple 457 años y en este programa le queremos dar un gran saludo a Caracas y a los caraqueños. Bien. Hoy tenemos un gran tema. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de me he sentido siempre excluido. Es que yo siempre me he sentido excluido o excluida. Muy bien, porque en verdad hay muchas formas de sentirse excluido, pero siempre la sensación de exclusión es una sensación del yo no pertenezco. Y una de las cosas fundamentales que como mamíferos, que como personas sociales, que como individuos en plena evolución vamos a tener que conquistar es nuestra capacidad de pertenecer. Y nuestra capacidad de pertenecer, cuando está negada por nosotros, puede estar negada por el sistema. Por lo tanto, hay que revisar el sistema desde dónde vienen esos núcleos de exclusión que van más allá del dinero que tengas, de la raza que tengas, de la sexualidad que practiques, y va más allá de todo eso, porque tiene que ver con una sensación interna, que por supuesto se va a reflejar con cosas externas, no cabe duda. Pero todo esto lo vamos a tocar. Ok. En programas anteriores hablamos de Bert Hellinger, hablamos de las constelaciones familiares y hablamos un poco de la psicología sistémica, que de alguna manera refiere a que nosotros somos seres sistémicos, tanto internamente porque todo nuestro sistema corporal es un sistema. Cuando algo se descompone en nuestro sistema, todo el resto del sistema se descompone. Somos seres sistémicos. A partir de allí, Bert Hellinger construye una terapia que más que eso es un hallazgo maravilloso que son las constelaciones familiares. Y ahí, pero ya en lo sistémico se habla de la exclusión. ¿Y qué es la exclusión? Bueno, la exclusión es primero que todo la sensación y la lectura, porque acuérdense que esto es una lectura interpretativa que yo hago de mi mundo en el cual yo siento que estoy excluido. Yo siento que me excluyen. Yo siento que cuando están conversando, ponte tú, en mi empresa, están conversando del personal, se olvidan de mí. Es que yo siento que a mí no me para nadie. A mí nadie me toma en cuenta. Y te lo dicen mujeres bellísimas, y te lo dicen mises, y te lo dicen deportistas. Es que yo sé que a mí no me paran. Yo sé que yo no tengo ninguna injerencia en eso. Entonces, es una sensación que si tú en ese momento revisas y te vas sutilmente hacia atrás, esa persona que hoy en día te lo está diciendo como un adulto, lo sintió como adolescente, lo sintió como niño y siempre se sintió profundamente excluido. Ahora, esa sensación de exclusión, que es la sensación de que no me ven, de que soy invisible, y sobre todo de que no me toman en cuenta, no formo parte de nada. Eso, sobre todo eso, no formo parte de nada. Eso que es una orfandad en el corazón muy grande. En muchos casos viene de situaciones en el sistema familiar. Normalmente en cada grupo familiar usted va a encontrar los excluidos. ¿Quién es el excluido? El señor que tenía problemas de alcohol, el tío mío aquel que tenía problemas de alcohol, que apenas llegaba a la fiesta, se tomaba un trago y arrancaba como una cosa absolutamente fuera de contexto y se burlaba de la gente y aquello se echaba a perder. Tiene que ver también con la señora que de alguna manera se exhibió en un momento determinado en todo lo que era la urbanización, en la cuadra, en el edificio, con una serie de muchachos y hoy en día nadie la quiere invitar para ninguna parte porque la señora de alguna manera moralmente mostró algo que tú sabes, que generó picardía, picor en los demás. A fulanito de tal que viene de estar privado de libertad. Puede ser una persona que la excluyen. Fulanito de tal que tiene una particularidad porque declaró que era homosexual. Que hoy en día uno lo ve como una cosa, pero no, hombre, ¿quién va a excluir a nadie por eso? Hoy en día quizás no, pero hace muy poco, recuerden que eso era enfermedad y en muchos países era tema de prisión. ¿Sí? Estamos hablando de cosas que
que te van dando una exclusión. Fíjense ustedes, toda esa práctica de estar en el closet, que además es una práctica muy polisémica, cada quien la puede interpretar de formas distintas, esa parte de estar en el closet está muy ligada, o está directamente ligada, a una sensación de que si salgo del closet, me excluyen. Y como yo no quiero ser un excluido, yo de alguna manera sigo viviendo este acting social que me permite sentirme incluido. Y así sucesivamente la gente estudió cosas que no le gustaban por sentirse incluido, y así la gente hizo cosas que no estaba de acuerdo por sentirse incluido, mucha gente cayó cosas por sentirse incluido, muchas mujeres, hablándote ya de los 70 para atrás, no se divorciaban y estaban con unas personas absolutamente no funcionales, para no entrar en etiquetas, no funcionales en la pareja, pero se quedaban con esos muérganos porque jamás querían pasar por la exclusión que podía significar una mujer divorciada en aquel momento histórico. Por lo tanto, venimos de esas exclusiones. Pero ¿qué pasa? Que nosotros nunca estamos solos. Y eso lo expliqué la vez pasada. Nosotros no estamos solos. Si yo lo pongo a usted, y voy a volver a repetir el mismo ejemplo, en el centro del desierto, en el centro de un desierto, pero un desierto que la vista no llega, y yo le pongo, hey, agarra tu lado derecho, ubica tu lado derecho, ponga a tu padre, ubica tu lado izquierdo, ponga a tu madre. Detrás de tu padre ponga a la mamá de tu padre y al papá de tu padre, en lo derecha y izquierda. En el lado de tu madre ponga al papá y a la mamá de tu madre. Y así sucesivamente los padres de 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 los padres. Vas a llenar el desierto. Vas a llenar el desierto. Por lo tanto, la soledad es una idea. La soledad es una sensación. Porque en realidad, internamente no estás solo porque tienes toda esa raíz. Ok, ahí, ¿cuánta exclusión hubo? ¿Cuánta exclusión? Porque a lo mejor quienes llegaron en un barco por allá por los 50 a X país, eran unas personas que venían en un barco de presos. A lo mejor ellos no eran presos, pero venían en un barco de presos y los bajaron del barco y los tildaron de presos. Por lo tanto, los excluyeron durante años. Años, y esas exclusiones no te sacan del sistema familiar, sino que te ponen como si usted llevara un yate precioso, y en el yate estuviera su familia más cercana, pero maravilloso, a todo trapo, y al lado vendría una lanchita a remo, un bote a remo de los excluidos. Y los excluidos vienen como locos, dame, epa, mira, reconóceme, epa, ¿qué pasa? ¿Por qué no me reconoces? ¿Por qué no me invitaste para el bautizo? ¿Por qué no me invitaste para el matrimonio? ¿Por qué no me has llevado para tal cosa? ¿Por qué no me has presentado a mi sobrino? O sea, eso, ese grito. Y hay entonces, y aquí viene una cosa muy importante, en lo sistémico en general y en las constelaciones familiares es clave, que es ¿cómo yo me voy a hacer cargo de eso? Y seguramente me voy a hacer cargo de eso porque yo voy a surgir allí como una suerte de vengador para poder entonces buscar desde mi vivencia incluir a estas personas. Muchas de las personas que salen de los closets, de cualquier tipo de closet, no estoy hablando meramente del closet sexual, sino de cualquier tipo de closet, lo que hace es, a través de mí, yo voy a rescatar a toda una cantidad o un grupo de familiares en situación de exclusión que han andado, que están permanentemente por ahí, porque no se les invita a la fiesta, porque no se hablan de eso. Pero señores, perdón, yo lo he visto en yo porque no tengo una familia muy grande para tener tanta exclusión, pero yo lo he visto. De fulanito no se habla en esta casa. No solo no se habla, no hay fotos, no hay registros, no hay recuerdos, no hay chistes, no hay nada. Y cuando de repente tú descubres, ay, sí, y mi tía, no sé, y mi tía Marixa. ¿Qué es eso? ¿Y por qué tú estás preguntando por tu tía Marixa? ¿Qué es eso, chico? Bueno, nada, que me acordé, alguien me recordó. ¿Qué es de la vida de la tía Marixa? De esa señora en esta casa no se habla. Y de alguna manera tú tienes que asumir entonces un papel
de solidarizarte con el grupo que excluyó a tu tía Marixa, hasta que, por supuesto, la curiosidad humana, que mató al gato, sale adelante y entonces, ¿qué hace? Empieza a buscar, a como de lugar, la historia de la tía Marixa. Y la historia de la tía Marixa fue que salió embarazada de un fulano de muy mala fama, y entonces luego de eso hizo cualquier práctica terrible mal vista, y entonces la familia, para librarse o liberarse de esa señora, sencillamente la excluyó. Entonces, a partir de ella, el sistema viene con una pata coja, porque cuando usted excluye a alguien, cuando usted excluye a alguien, usted da a alguien que no forma parte, y al no formar parte del sistema, se dan los problemas típicos de que viene todo un grupo humano sintiendo una sensación de no estar incluido. Vamos a la pausa, ya venimos. Amigos, continuamos. Fraga en éxitos, hoy hablando de me he sentido siempre excluido. Esta sensación, por supuesto, como es una percepción, es una situación que tú vas a llevar permanentemente, porque tú tienes, como te digo, tú tienes una hipersensibilidad a que te excluyan. Entonces, normalmente, en el intercambio de regalos, oye, se le olvidó ponerte. Oye, tú trabajas en televisión y se les olvidó ponerte el crédito. Pero ¿cómo se les va a olvidar si eso es su trabajo? Se les olvidó y nadie se explica. Entonces, esto es muy importante para que entendamos que las sensaciones de exclusión lo que están pidiendo es una necesidad de incluir, quizás no a ti, sino que tú vienes arrastrando a una cantidad de seres que no han sido incluidos en la familia. Y a veces incluir en la familia a los seres es poner la foto. Yo esto lo he visto mucho, pero mucho, y se los doy como dato, en mujeres que se han casado con hombres y han tenido hijos, y de repente ese hombre se ha portado malísimo, pero malísimo, y la mujer y su familia, con razón, han excluido a ese hombre, inclusive a nivel policial. Ese hombre tiene una orden de alejamiento que no puede estar a 1 kilómetro de distancia de nosotros. Y eso está bien. Es una instancia de protección, es una instancia de consecuencia de un hombre que no se ha portado bien. Todo eso está bien hasta ahí. Ahora, cuando tú esos hijos, que cuando tú hiciste el alejamiento y la exclusión de ese hombre, esos hijos tendrían uno 8 años, el otro 10, el otro 4, tú de alguna manera le excluiste su 50%. Su 50%. Vamos a estar claros, ese hombre es un muérgano, ese hombre es un inconsciente, ese hombre es un irresponsable, pero ese hombre es el 50% de esos niños. Y al excluir su 50%, esos niños están incompletos. Y no solo incompletos, están incompletos producto de la exclusión. Lo que va a sentir ellos es que permanentemente entonces en la escuela le están preguntando permanentemente por el papá. Los compañeritos en esas edades de crueldad de la pubertad empiezan a preguntar por, mire, tu papá, y es verdad que tu papá tal cosa, y es verdad, y empiezan de alguna manera a agudizar los niveles de exclusión. ¿Qué se puede hacer allí y puede funcionar muy bien? Pon una foto. Tú, señora, regálales a ellos algo de lo cual ellos tienen total derecho. Ponles en la habitación una foto suficientemente grande del señor. Aquí tienen a tu papá y se les advierte, este señor no es bienvenido a mi casa, no es bienvenido a mi historia personal, por lo menos la nueva historia personal, pero no puedo negar que este señor es el 50% de la vida de ustedes. Aquí se los dejo. Si ustedes deciden quemar esa foto, botar esa foto, pisotear esa foto, lo que ustedes quieran hacer con esa foto, voltear esa foto es problema de ustedes. Pero yo voy a cumplir con mi deber. Yo les pongo a lo que les puedo dar de su padre aquí. Y eso yo he visto que ha solucionado cosas enormes. Porque de lo contrario es cuando tú sientes
yo soy hijo o soy sobrino o soy ahijado o soy hermano o soy primo de alguien sobre quien ni siquiera puedo preguntar. Y entonces de alguna manera, y ese ser forma parte de mi sistema, ese ser forma parte de mi historia, ese ser forma parte de mi vida, no puedo ni siquiera preguntar porque nadie quiere hablar de ese ser. Por razones válidas, pero no importa, yo quiero saber. Y sobre todo en nuestras sociedades, que son muy doble moral, esto es el pan nuestro de cada día. Nadie habla con claridad, nadie dice las cosas como se deberían decir. Mira, este señor o esta señora se ha comportado de esta manera, hemos evitado invitarlas a cualquier tipo de fiesta porque no quiere aceptar que tiene problemas con el alcohol o con la sustancia, y entonces llega a la fiesta y es un desastre. Y lo que no queremos es el desastre. Más allá de la persona, no queremos el desastre. Entonces, por ahí vi una pregunta en medio de todo. Yo tengo 20 ojos, ¿no? ¿Y cómo haces para sanar el dolor cuando tu papá te hizo algo terrible? Eso hay que trabajarlo en terapia, amiga. Ni siquiera te lo voy a contestar por aquí. Cuando tu papá te hizo una situación realmente durísima y cada quien interpretará en su mente lo que quiera, eso hay que sanarlo en terapia. Pero hay que sanarlo. Hay que sanarlo en ti. ¿Ok? En ti. Perdón. Y aquí viene, ¿cuándo se sana? Cuando yo a ese ser no lo quiero en mi vida, cuando yo reconozco todo el daño que ese ser me pudo hacer, cuando veo que hoy en día el daño no me duele tanto, pero reconozco que ese daño fue generado por un ser que también me dio la vida. Y al que le debo el 50% de mi vida. Cuando eso está internalizado y sanado con claridad, entonces inmediatamente te incluyes. Mientras tanto vas a estar peleando permanentemente con esa idea. ¿Ok? Gracias por confesarlo, pero es muy duro. ¿Ok? Es muy duro. Tiene que haber alguien que sane la exclusión y que ponga las cosas en su sitio. Sí, esa es mi prima, no viene para la fiesta, no viene para nada, pero se llama fulanita de tal, su historia es tal, no le invitamos a la fiesta porque hemos tenido experiencias muy duras, pero de alguna manera cuando ella necesite una ayuda, aquí vamos a estar su familia. Eso se llama sanar una exclusión. Nadie está pidiendo que te pongas a vivir con el ser que es un desastre. No, se te está pidiendo que reconozcas que ese ser existe, que reconozcas que ese ser está vivo, que reconozcas que ese ser está permanentemente en tu sistema familiar, y yo entonces le pongo su lugar. Es decir, la gente, cuando hablamos de pertenencia, cuando yo le digo a los comerciantes, señores, yo no puedo entrar a tu negocio y que me pasen 5 mesoneros por delante y ninguno me dé las buenas tardes o los buenos días, pero no a mí, a cualquier cliente, porque ese cliente va a darte dinero a ti y va a comprar lo que tú vendes. Entonces tú tienes que tener la atención para cuando llega, saludarlo. Porque si no, inmediatamente ese ser, cuando le pasaste por delante, tú uniformado con el uniforme del local y le pasas por delante y no saludas porque estás distraído, porque estás en otra, porque estás en plena energía del trabajo, tú lo excluyes. Y un comensal o un cliente excluido no va a ser el cliente que tú quieres. Porque es un cliente que no va a volver. ¿Ves ese cliente que va a llegar y tú le preguntas, mira, fuiste a tal restaurante? Sí fui. ¿Qué tal comiste? Bien, chico, comí chévere. ¿Y qué pasa? ¿Ya has vuelto? No voy a volver. No. Perdón, ni siquiera te dice no voy a volver. No he vuelto. No he vuelto. Pero te lo dice así. Como diciéndote en el fondo, ni voy a volver. No me interesa volver. ¿Pero te pasó algo? No me pasó nada. Pero es que no, me dan ganas de volver. Porque no se generó la inclusión. Por eso cuando tú llegas a un sitio, a tu casa, si yo llego a tu casa y no te conozco y estoy parado en el porche o en la antesala de tu casa o en la cocina de tu casa y tú me ves, hola, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Mucho gusto, encantado. Tú ves, ¿qué haces? Me incluyes, me das pertenencia. Cuando no me das pertenencia, cuando tú me pasas por al lado y no me saludas y eres el dueño de la casa o formas parte de la familia donde yo estoy en la casa, tú me estás excluyendo. Y cuando tú me excluyes, de alguna manera la interpretación, y aquí viene, porque nos puede pasar 1000 veces, y como yo no vengo de grupos familiares excluidos, de alguna manera voy a sentir que, nada, aquí hubo una mala educación y ya, pero ya no voy a hacer drama. Pero cuando la persona se queda pegada es porque esa persona tocó
una herida profunda de exclusión que hay ahí. Una herida profunda de exclusión. Y es una herida profunda de exclusión donde yo siento que yo soy excluido de la vida. ¿Y quién es excluido de la vida? Muchos enfermos son excluidos de la vida porque sienten que los excluyen de la vida porque tienen alguna afección. ¿Quiénes son los excluidos de la vida? Oye, quienes no tienen una estructura de cualquier tipo, laboral, vivencial, no tienen estructura. Esa gente se siente excluida. Quienes no tienen familia. Y no tienen familia porque se les haya muerto, tienen familia porque la familia está toda no solo dispersa, sino no hay ningún tipo de conexión entre ellos porque todos sienten que son excluidos. Bien, continuamos. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Que la idea es que yo me sienta incluido en la vida. Incluido en la vida es con acceso a el dinero, la salud, el bienestar, el amor, el sexo y todo lo que la vida tiene. Con la menor lucha posible. Porque la lucha es una gran amiga de los excluidos. Los excluidos te hablan de lo mucho que luchan. Los excluidos te hablan de lo mucho que trabajan. Los excluidos te hablan de lo mucho que hacen para lograr que. Entonces hay que tener cuidado con eso. Porque a veces el esfuerzo y la lucha frente a todo es una representación clara de la exclusión. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que primero que todo ver quién ha estado excluido en mi vida. Yo les confieso, yo tuve un abuelo gallego que se fue a Cuba por hambre y de alguna manera en Cuba desarrolló un alcoholismo importante, papá de mi papá, y de alguna manera ese señor, producto de su alcoholismo y de toda su enfermedad, lo excluyeron de mi familia. Afortunadamente mi papá tuvo a alguien cercano a él, que no fue mi abuela precisamente, una hermana de él, que lo fue incluyendo a través de fotos, a través de mensajes, a través de esto y del otro, y ese hombre de alguna manera pudo morir y todos teníamos como una conciencia de que él no solo existía, sino que fue un hombre que tuvo cantidad de cosas. Yo con mi abuelo yo entendí, por ejemplo, la tintorería. ¿Usted cree que, si yo le pregunto a usted, a cualquiera de estos jóvenes que están aquí, que son mis productores, ¿qué es una tintorería? Ellos me van a decir un sitio donde se lleva la ropa a lavar, ¿verdad? ¿Sí? Pues no. La tintorería es un sitio donde se tintaban las telas. Es decir, ¿qué pasa? Que en la guerra no había cómo comprar telas, porque las telas estaban en Europa, cómo cruzaban el Atlántico, era todo un problema. Entonces, ¿qué hicieron los chinos? Porque las tintorerías eran de chinos. Los chinos inventaron el tintar, y tintar era cambiarles el color, de repente de marrón a gris, de gris a negro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la gente, ya me cansé de usar acuérdense que hay gente que andaba todo el día en traje. Yo me cansé de este traje marrón y ahora lo quiero gris, oscuro o X. Y entonces los chinos se lo tintan. Mi abuelo era tintorero, era aprendiz de tintorero. Yo aprendí eso que se los cuento como una anécdota curiosa, porque imagínate tú que hay que saber eso o no saber eso que te va a cambiar la vida. Pero eso me lo enseñó mi abuelo. Eso es un legado de mi abuelo. Cuando yo hablo de esa definición, yo estoy hablando de mi abuelo. Y de alguna manera lo estoy incluyendo. E incluyéndome a él, me incluyo a mí. Porque todos tenemos en nuestro cuadro familiar un excluido o excluida. Y lo mejor que se puede hacer con el excluido o la excluida es incluirla. Repito, no es llevártela a vivir para tu casa. No es darle dinero. No es irla a rescatar. No, es rescatarla en tu corazón. Que la energía, los campos morfogenéticos que te unen a ese ser estén en armonía, para que eso no te afecte más y empiece de alguna manera a moverse, a movilizarse en pos de algo que verdaderamente funcione para el sistema. Somos sistema. Si el sistema está flojo, si el sistema está malo, si el sistema falla, si el sistema tiene un cortocircuito, el cortocircuito viene hasta el último ser de ese sistema. Entonces, a veces hay que corregir el sistema. Vamos a ver las preguntas que tienen por aquí. ¿Es posible que mis amigos casados se excluyen porque estoy soltera desde hace 10 años? Pues sí, pero ojo, tú tienes que ver aquí dos áreas. ¿Hasta qué punto yo me excluyo? ¿Hasta qué punto yo me excluyo? Porque como no me siento parte
de la cotidianidad de estos seres casados, en pareja, algunas preñadas, algunos esperando muchachos. Y como yo estoy soltera, hay una parte mía que se autoexcluye, muy importante saber, y es natural, y esto voy a lo natural. Lo natural es que si estos seres están en otra etapa de la vida, en otra etapa, no mejor ni peor que yo, en otra etapa de la vida, oye, de repente no me van a llamar como antes para todo, me llamarán eventualmente para algunas cosas, pero para otras no. Porque el tema favorito de ellos va a ser hablar de su pareja, de sus niños, de su cosa, de esto, del otro. Es posible. Todo eso es posible. ¿Ok? Pero ten en cuenta eso. Ya cuando a la exclusión es un bombillo intermitente, hay que buscarlo para ver cómo lo ponemos en su sitio. Porque el problema es que cuando si uno tiene la exclusión adentro y la tiene viva, uno empieza a atraer la exclusión. Es impresionante. Es decir, atraes la exclusión porque hay una parte tuya que ya de antemano se siente excluida. ¿Cómo hago, Carlos? Porque siento que mi hijo se excluye solo de todos lados sin razón. Atención, ve a ver en su crianza a quién ha excluido. Si es a su padre porque no lo vio más, porque desapareció, por cualquier cosa, ponle una foto. Que es su abuelo, porque el papá de su papá fue un tipo que se portó malísimo, que además tiene una fama horrible social, ponle una foto. Ponle una foto. Con la foto le estás diciendo a la energía, hey, se acabó la exclusión. Aquí está el Señor. Aquí está el Señor. Esto es muy simple, pero así como es de simple, es de complejo. Me vine a Europa y me casé. La familia de mi esposo me excluían en las reuniones de familia. Ojalá que ya no te excluyan. Pero entonces tú tienes que ver por qué. Porque, perdón, al principio puede haber una cuestión de se excluye lo diferente. Y eso es válido. Eso es válido. Si yo soy venezolano y me caso con alguien que es, ponte tú, eslavo, y tienen costumbres eslavas y comen cosas eslavas y hacen cosas eslavas y cantan cosas eslavas y hablan idiomas eslavos y yo no me manejo mucho ahí, es natural que haya una pequeña exclusión porque cada quien va a buscar sentirse bien. Ahora, cuando la exclusión es, hey, Carlos, estás invitado a la casa, pero no traigas a Pedro porque Pedro no nos encanta, ahí lo estoy excluyendo. Ahí lo estoy excluyendo. ¿Ok? Buenos días. Y cuando en la misma persona se excluye, ¿qué pasa? Claro, es que cuando tú llevas la exclusión, la llevas como una parte integral de tu personalidad, hay una parte tuya que se autoexcluye. Eso también dalo por hecho. Hay una parte tuya que dice que va y se empieza a autoexcluir porque es como dice, mira, antes que me vayan a excluir, yo excluyo. De hecho, hay gente que se vuelve antipática, repelente, pero insoportable. Y básicamente es toda una estructura que hace como diciendo, exclúyeme pues, sácame pues, no me trates pues. Mucha gente lo hace, mucha gente. Entonces de alguna manera es, sí, como yo sé que me voy a excluir, yo me excluyo primero. Hay que tener cuidado. Querido Carlos, ¿y qué sucede también con amistades que excluyen y se dividen o te invitan a última hora? Aprendí a decir no cuando me invitan a última hora o por no dejar porque estaba allí. Bueno, ahí podemos entrar en relatividad y ahí te tienes que revisar tú hasta qué punto el interés de ir a la fiesta es ese o el interés de ir a la fiesta que te inviten primero, porque lo que puede estar llamándote ahí la atención es tu propia exclusión. Son cosas relativas. Carlos, yo excluí a mi expareja con mis hijas o no se habla más de él, ya que no se hizo cargo del 50% que le pertenece y dice son mis hijas y estando fuera de Venezuela no ha hecho nada para estar con él. Mi amor, te lo voy a explicar clarito. Ese hombre, muérgano, irresponsable, que no ha hecho nada, ese señor es el 50% de esas niñas. Hoy, mañana y siempre. Por lo tanto, es fundamental, clave, que no le excluyas a ese hombre, porque le excluyes el 50%. ¿Y sabes qué pasa? Mira qué pasa en la mujer. Mira qué pasa en la mujer y en muchos hombres también. Van a estar toda la vida buscando el 50%.
van a estar toda la vida buscando ese 50%. Toda la vida. Buscando el 50%. Sin conseguirlo. Entonces, todos los hombres que se van a buscarlo con la intención de que sean padres, de que provean, de que las incluyan, y entonces nunca van a poder ser felices. Y la idea de la vida es ser feliz. Amigos, me tengo que ir. Todos muy contentos de estar con ustedes, recordándoles que aquí se les quiere mucho, se les quiere bien y se les quiere siempre. Hasta la próxima sonrisa, que espero que sea el próximo minuto. Conmigo será en la próxima emisión de Fraga en Éxito. Por favor, ve a votar. Fundamental ir el domingo a votar. Venezuela está en juego y tu voto cuenta. Dios me los bendiga. Hasta mañana.